yo les había platicado que me llegó un libro, o si me siguen en redes sociales lo saben, que me llegó un libro, este libro, Ternuritas. Es un libro de David Buck-Geller, que es un escritor y filósofo, que además es profesor en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Y escribió un libro para explicarle a la comentocracia mexicana, a Denise Dresser, a Ricardo Alemán, a todos los políticos que se enojan porque el presidente dice quién pompó, ¿no? Porque para mí es muy curioso, de verdad, este es un libro que tiene, o sea, tú lo puedes empezar a leer del capítulo que quieras, no tiene un orden como tal, pero cada uno de los capítulos, además de que están ilustrados por los moneros de Chamuco, tiene un sentido importante. De verdad vale la pena escucharlos, ¿no? El me canso ganso, la verdad es que mi capítulo favorito hasta el momento es diccionario. Todas estas palabras que el presidente, estas frases que el presidente se avienta, que si chairos, que si fifís, ¿no? Que las frases y las canciones de Chicoche, ¿no? Estas están buenísimas. Que si te conozco bacalao, sin balacao, ya ven cómo soy. Pasquín inmundo, el fuchicaca. Yo debo decir que yo toda la vida había dicho fuchicaca, pero cuando se lo escuché al presidente me sentí tan identificada. Dije, ay, yo sé que no soy la única que lo dice. El tengan para que aprendan. Todas estas frases han sido criticadas porque es que, ¿cómo es que el presidente habla así? Es que, ¿cómo es que el presidente se atreve a hablar así? Ah, pero cuando Peña dijo infrastructure, sí, la neta es que sí nos los hicimos pomada, pero ahí sí no dijeron nada de Peña porque se peinaba con gel, ¿no? Y al menos se veía bonito. Mientras no hablara, se veía bonito. Entonces, hay un grupo político y hay una comentocracia en este país que no tolera que el presidente hable así porque es que es naco, es que el presidente es vulgar, es corriente, ¿no? Y así se la llevan. Cuando habla de aspiracionistas y demás. Y lo que a mí me parece muy interesante de este libro es que es un análisis del lenguaje que utiliza el presidente López Obrador y cómo es que este lenguaje impacta en la politización del pueblo. Tan impacta que de manera muy interesante el PAN, el PRI y el PRD, que han criticado la forma de hablar del presidente, postular a una mujer que desde su perspectiva creen que puede emular ese lenguaje, pero no es lo mismo. Tan no es lo mismo que no es lo mismo la cacofonía de Xochitl Gálvez que lenguaje que implementa Andrés Manuel López Obrador. Así que hoy platiqué con el autor de este libro y quiero que ustedes escuchen lo que nos comentó y que se apuren a comprar el libro porque ya se está agotando, ya no hay muchos. Así que escuchen lo que platiqué con David Buck-Geller. Gente chula, ¿acaso estamos ante un nuevo diccionario de la lengua española? Tenemos enfrente un regalo de esta administración que es la sustitución de la RAE. ¿O solamente estamos ante el diccionario de la perestroika? No lo sé, pero estoy muy contenta de poder platicar con escritor y filósofo, autor de esta joya que la recomiendo ampliamente, David Buck-Geller. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Meme. Un gusto estar contigo. Oye, quiero empezar, porque como le dije, hice mi tarea, y entonces empecé sacando así como mi fragmento. Y hay una cita de Denise Dresser que creo que define a la perfección el tema que va a perdurar después de esto. Denise Dresser lo ha dicho muchas veces, pero dice, corremos detrás de él, intentando descifrar qué significa el término aspiracionista, el calificativo golpista, la clasificación de clases medias y quiénes son los egoístas que pertenecen a ellas. Disculpen mi francés, pero yo lo entiendo perfecto. David, ¿por qué estamos ante la incógnita del lenguaje de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es una incógnita para algunos. Para otros, como tú dices, entendemos perfectamente lo que pasa. Hay millones y millones de mexicanas y mexicanos que entendemos cada mañanera, exactamente nos reímos, nos sentimos informados, pero hay un grupito de personas, de los cuales, por supuesto, Denise Dresser es una representante famosa, que hacen como que no entienden. Y además que atacan al presidente con una virulencia, justamente porque acusan que este lenguaje es una invención
que sale de ninguna parte. Como tú dices, es un diccionario oscuro que se están inventando para oponerse al del RAE. Entonces, el libro lo que retrata es más bien cómo un grupo puede mistificar de repente, puede obscurecer un lenguaje que es tan transparente y acusarlo de algo que realmente no es. Entonces, la cita que tú leíste es buenísima para entender que no están entendiendo. Y eso es lo primero que el libro pone en primer plano, es que hay un grupo que no está entendiendo los cambios de lenguaje que están sucediendo en el México democrático del presente. Lo que me parece muy interesante, por ejemplo, creo que de las frases más emblemáticas que ha sido tema de debate, que hasta si sacaron sus playeras o no, es chairos y fifís. Palabras que ya existían, palabras que el propio presidente dice, no sé por qué se sorprenden, pero los que se quejan forman parte de un cierto grupo que espera que el presidente saque el manual de Carreño y lo siga de pe a pa. El lenguaje que ocupa el presidente López Obrador sí impacta en el pueblo raso, si lo quieres ver así, en la gente como tal, porque la gente sí te entiende que es aspiracionista, sí te entiende a quién se refiere con clase media, sí te entiende cuando te dice fifí o chairo, pero dentro de este círculo de intelectuales de la Real Academia Española, del hábleme bonito y vístase bonito, ¿qué es en realidad lo que no están viendo? Vemos que el presidente es este animal político experto en comunicación, que es un tema, es una estrategia política, o es la manera de hablar de un político que es representante del pueblo. Bueno, es un cambio que nunca habíamos visto, ¿no? Es un presidente hablando, como tú dices, un montón de diferentes vocabularios, lenguajes que la gente entiende y que logra politizar el ambiente público. Porque antes los lenguajes que hablaban los políticos estaban hechos para no politizar, para que las personas no pudieran hablar ellos mismos, para que no entendieran muy bien. Se nos hablaba del PIB y se nos hablaban de conceptos muy técnicos, pero el chiste era un lenguaje que no funcionara como un lenguaje político en México. Y ahora que López Obrador ha echado a andar es un lenguaje que politiza a gente que antes no le interesaba la política. Y eso es lo que sí entienden los comentócratas. Esta clase entiende que a este lenguaje tan eficaz hay que combatirlo. Y ellos intentan combatirlo diciendo, bueno, es un lenguaje naco, es un lenguaje soez. López Obrador no hace sino insultar, es un diccionario inválido. O sea, todas estas, ¿no? Pero el libro lo que retrata es que en esta lucha de lenguajes, claramente es el lenguaje novedoso, productivo y sobre todo democrático el que lleva la delantera, ¿no? Podríamos decir que entonces el impacto del lenguaje del presidente es la politización de la gente. Absolutamente. Y como tú dices, por ejemplo, hacer distinciones que ahora son entre chairo y fifí, es una distinción que ha pegado, que ha permeado, que a la gente la incorpora y ve el mundo a través de estos conceptos, porque el lenguaje es muy importante porque es la forma que tenemos de ver el mundo. Entonces, cuando alguien nos propone un lenguaje que sí amarra, que sí pega, las personas empiezan a ver el mundo en términos diferentes, ¿no? Entonces, es justamente esta eficiencia de lograr incorporar al pueblo que estaba excluido de las cosas políticas en México, lo que hace tan importante el análisis y el estudio del lenguaje, pero también lo que hace tan efectivo el lenguaje de López Obrador, ¿no? ¿Cuándo decidiste escribir el libro? O sea, ¿en qué momento dijiste, creo que es necesario que alguien explique a un cierto grupo, porque la gente lo entiende, pero creo que es necesario explicar el contenido del lenguaje del presidente? A mí el lenguaje del presidente me ha fascinado durante mucho tiempo, pero es cuando encontré esta multitud de columnas, de artículos que linchaban el lenguaje del presidente, cuando dije, es un poco una cosa masoquista, porque me eché meses y meses leyendo estas cosas. Cuando lean el libro van a ver, hay unas cosas que se le retuerce a uno el estómago. ¿Cuál dirías que es así como que dije, ay, me costó escribirlo, pero más escucharlo? Hay tantos, son 90 comentócratas los que cito, y cito cientos y cientos pero hay unas cosas particulares, bueno, cuando se meten con el acento, cuando se meten, por supuesto, las cosas de Lorenzo Córdoba, que insulta los lenguajes de los indígenas. Eso es realmente difícil de digerir. Es casi difícil recordarlo porque es tan insistente y además es un montoneo, ¿no? Son un montón de personas que insisten una y otra vez. Entonces, cuando encontré que se había un discurso unificado, que lo podía decir Margarita Zavala o Denise Dresser, no importa si una es doctora y otra no es doctora en nada, que lo podían decir los académicos más famosos, pero también los comentadores políticos de Televisa, todos se unían en una campaña de desprestigio. Entonces dije, esta campaña
campaña es algo que hay que mostrarle a las personas cómo funciona y cuáles son sus pretensiones. Y dije, aunque me duela el estómago, aunque me saque bilis, voy a llegar al fondo de estos... Aunque me tome 2 litros de té de tila, hay que hacer el sacrificio. David, cuando empecé a leer este libro, encontré muchas cosas que cuando he entrevistado a la gente en la calle, incluso gente que no tiene mayores estudios que el de primaria, lo entienden a la perfección. O sea, es una manera de decir, bueno, es que no se refieren a ellos y te lo explican. No solamente lo entienden, sino que lo explican. No se te hace, o más bien, ¿cómo entiendes que después de tanto comentócrata quejándose de cómo habla el presidente, cómo se dirige el presidente, hoy ellos estén impulsando a una mujer como Xóchitl Gálvez, que pues también tiene un lenguaje peculiar, solo que de alguna manera el lenguaje de Xóchitl no pega? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es hipocresía? ¿Es una doble moral? ¿Son todas las anteriores? ¿Qué es lo que ves detrás de él? Estoy quejándome de cómo habla, pero voy a poner a alguien que pues le da más o menos un quién vive. Claro, yo creo que son todas las cosas que tú dijiste, pero también sobre todo un gesto de desesperación, porque aunque se critican este lenguaje, lo que no se puede es evadir que es un lenguaje exitoso el de López Obrador, ¿no? Tú lo dices cuando hablas con las personas, uno lo que resulta es que las personas lo entienden, las personas lo gustan, las personas lo replican, ¿no? Entonces poner a Xóchitl es poner a alguien que tiene estos como exabruptos, ¿no? Que dice huevones, pendejos, dice estas palabras, pero luego no tiene un lenguaje coherente, no es inventiva, no saca conceptos, no usa dichos, hablando de estos conceptos como los lentes con los que vemos la realidad, Xóchitl no nos ha dado una sola forma de ver la nueva realidad. Entonces, por supuesto, las majaderías y el lenguaje supuestamente coloquial tienen algo como de que nos sorprenden inmediatamente, pero luego se apagan. Y López Obrador, su mérito no es usar una jerga, no es usar un lenguaje de segunda mexicano y sacarlo para lucirse, es usar el lenguaje de todos para hacer la política y decir, este lenguaje es tan bueno como cualquier otro. Y Xóchitl no está haciendo lo mismo, ¿no? Si llegara Xóchitl al poder, que no creo que suceda, por supuesto seguiría diciendo algunas chistosadas en público, pero se voltearía y diría, ustedes expertos, por favor díganos cómo hablamos en las cuestiones importantes, ¿no? Como alguien que le diga, y lo que quiso decir Xóchitl fue, ahora, no hay otro como Andrés Manuel. O sea, yo no he visto a alguien que pueda sacar este tipo de frases o que la saque con una tal naturalidad. Hasta el famoso fuchicaca. O sea, que es son frases que uno dice, ¿cómo le está diciendo el presidente? Espérate. Pero entonces dices, no, pues es que yo las he dicho y las he dicho desde hace años. Pero no va a haber otro, yo no veo otro perfil que tenga este lenguaje. ¿Qué nos dejará este lenguaje rumbo al 2024? Si esto fue clave para una politización, después de esto, vaya, está la doctora Claudia Sheinbaum, que no tiene un lenguaje como estos, que habla de una manera completamente distinta. ¿Crees que la politización, esto afecta a la politización, este tipo de lenguaje afecta a la politización o es algo que ya despegó? Mi libro es una excelente pregunta porque mi libro intenta justamente responder a esa pregunta. Es decir, López Obrador es insustituible, pero lo que él echó a andar no es simplemente un vocabulario nuevo, sino un proyecto lingüístico. Y este proyecto lingüístico lo que quiere hacer es abrir a las diferentes voces. Y por ejemplo, que tú en tu lenguaje hagas entrevistas, hables, tengas una presencia pública tan grande y que ya no sea la forma de hablar de Televisa, por ejemplo, sí, que todos hablaban lo mismo y además si te desviabas, si tú decías algo, te iban y te regañaban. Esto es una apertura y es una apertura gigante y la tenemos que impulsar más allá de López Obrador. También yo estoy en la academia, yo estoy en las universidades, que un profesor hable en un lenguaje un poco distinto, que ya no sea en tan solemne de las citas, también es una ruptura. Entonces yo creo que el libro es una invitación para decir, no es solo López Obrador el que puede perseguir este proyecto lingüístico, sino que somos todas y todos en cualquier espacio en el que habitemos. Pero eso es importantísimo porque esa va a ser la apuesta mexicana. Ya no podemos ponerlo en manos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque es injusto ponerlo en manos de Claudia Sheinbaum y porque este proyecto es un proyecto democrático. Es un proyecto, repito, de todas las voces cuentan y ya no podemos dejar que nos impongan estos lenguajes tan coercitivos, son como corsets, ¿no? Ya nos han puesto corsets lingüísticos durante tanto tiempo y López Obrador lo que hace es como invitar a que rompamos los corsets y cada uno luche
por la libertad y la pluralidad lingüística desde su propia trinchera. Pues bien, yo no quiero dar más spoilers del libro porque yo sé, me lo han pedido desde que les dije que lo estoy leyendo. Hay gente que me está diciendo, ¿en dónde lo compro? Hay gente en Estados Unidos que me dice, ¿y cómo me llega? Entonces, léanlo. Yo los invito a que lo consigan, aunque ya está un poco complicado porque ha tenido una muy buena respuesta, pero yo los invito a que lo busquen, a que lo lean. Y justo este mensaje creo que es con el que me quedo. No podemos dejar en manos de alguien más algo que ya nos toca a nosotros, que es continuar con esta revolución del lenguaje. Lo hacemos en los medios alternativos, lo están empezando, incluso de alguna manera hasta los estamos obligando a los de Televisa y todos ellos a cambiar la manera en la que se dirigen para lograr el efecto Andrés Manuel, que es tener un mayor alcance. David, ¿a dónde pueden buscar este libro? ¿En dónde lo encuentran? ¿Cómo le hacen? Dame toda la información posible. Bueno, lo encuentran en la tienda del Averno, que está en chamuco.com, y en todas las librerías. La verdad es que sí se está vendiendo muy, muy bien. Y entonces se está reeditando, se está reimprimiendo, y muy pronto, en unos días, estará en todas las librerías, en la que esté más cerca de ustedes, la pueden conseguir, y en internet en la tienda del Chamuco. Pues ahí está. Ternuritas de David Bakeler. Por favor, búsquenlo, léanlo y díganme en los comentarios qué opinan del libro. Regálenlo, compártanlo, socialicemos la información y pues como nos encanta jugar con el lenguaje, sigamos diciendo las netas al chile. Regresamos. ¿Qué hubo? La neta es que estoy muy encantada con el libro gracias a la gente del Chamuco porque aparte es edición Chamuco. Está increíble el libro, no tiene pierde. Además se pegan unas divertidas cuando lo están leyendo. Y solo por si no había quedado claro, Arlequín siempre haciendo los mejores comentarios. Dice, seguro en 2024 le dan a AMLO el premio Príncipe de Asturias por su gran lenguaje. Es que es exactamente lo que no nos importa. Es exactamente lo que no nos interesa. Que le den el Príncipe de Asturias, que saque el manual de Carreño. Ya hemos tenido cientos de políticos así. ¿Y de qué nos ha servido? De nada. Hablan bonito, pero no dicen nada. O luego tienes no, Nuño estudió en Harvard y no sé qué, leer. Y confundía astrónomo con astrólogo. O sea, yo sé que para muchos la memoria es corta y hay amnesia política. No es hacerle fuchi al lenguaje de Cervantes. Sí, pero aparte nadie lo habla. Hay momento para todo. Pero seamos bien netas. ¿Cuándo hablas como Cervantes? A menos que no sea para reírte. Pues sí. ¿Cuándo? O sea, de forma coloquial. Porque tan es, no, como ya no es un neologismo. No, o sea, nadie. Lo dejas ahí y solamente lo ocupas justamente para burlarte. Ajá, cuando vas a burlarte. ¿Sí? ¿Cuándo hablas con el lenguaje de Cervantes? Miles de personas, incluso los más preparados, cometen errores al momento de hablar. Hablan con falta de ortografía. Exactamente, se habla con faltas de ortografías. Ahora, ¿es lo mejor? No. Pero, ¿de qué te sirve en realidad? O sea, para hablar en tu día a día. Y lo que no logran dimensionar es el efecto del lenguaje utilizado por Andrés Manuel López Obrador. El lenguaje que utiliza Andrés Manuel López Obrador no tuvo el impacto que dice Denise Dresser que tiene. No, ay, qué vergüenza. No, el impacto que tuvo fue que la gente entendió. Oye, Biden, oiga, presidente, es muy soez tu lenguaje. Ajá, sí, es muy soez, sí. O sea, no, a ver, seamos muy honestos. Nadie se burla del lenguaje del presidente. En España sí, porque sienten que es que cómo no hablan, ¿qué acaso eso es lo que enseñamos? Y hasta ellos hablan mal, honestamente. Pero lo que hizo el presidente, hablando en la manera en la que habla, dirigiéndose, expresándose de esa manera, es despertar el interés dormido y apagado en millones de mexicanos. No espero que Claudia Sheinbaum se aviente frases así. No me espero que eso pase. No, y es más, ni quisiera que eso pasara. Porque con Andrés Manuel no es un lenguaje forzado, es un lenguaje. Claudia obviamente no tiene ese lenguaje, pero ¿quién sí lo tiene? El pueblo. El pueblo lo tiene. Miren, recuerdo que uno de los momentos más políticos
antes de Andrés Manuel López Obrador, era con un actor y con la comedia mexicana, en la época del cine de oro mexicano, con Cantinflas. Película de Cantinflas, película que politizaba, porque todas las películas de Cantinflas eran una crítica social. Y no me digan, y miren, Cantinflas, o sea, Mario Moreno en privado te podía hablar como quisieras, muy propio, pero Cantinflas en películas no era un Cervantes, claramente. ¿Y con quién se identificaba el pueblo en ese momento? Con un Cantinflas. Y era una crítica social. Entonces, no, y todavía en ese momento ni siquiera lo podemos comparar con lo que no, el fenómeno que tenemos en este momento, porque no es lo mismo un actor y un comediante a un presidente. El nivel es abismal, es distintísimo. Y vaya que en aquel entonces. Pero hacía ruido. Tan ruido hizo Cantinflas que fue investigado por el gobierno. Tan ruido hizo Cantinflas que fue investigado. Entonces, o sea, si no estamos entendiendo el impacto del lenguaje, que no tiene que ser el mismo en todos lados porque la población mexicana es una y la población peruana es otra y la población española es otra. Si no entendemos que para el México actual el lenguaje del presidente despertó un interés dormido, no estamos viendo entonces por qué el PAN PRI PRD puso a Xochitl como candidata. Intentaron acercarse, pero no me mezclen peras con manzanas. En la música. Es que el impacto de la música popular incluso es la manera en la que tú te sientes identificado con lo que estás escuchando, con lo que estás viendo. Y esto pasa, vaya, llevémoslo a la pantalla chica, en la televisión. O sea, ¿por qué han tenido tanto éxito algunas novelas o algunas películas? Porque te identificas con el lenguaje que te están presentando, porque te identificas con las situaciones. Eso lo llevas al plano político y ocurre el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que pasa. Y por si ustedes todavía están indecisos en si quieren ir o no van a ir o no saben qué hacer este fin de semana, ya le tenemos como cada año la recomendación de libros de la Brigada para Leer en Libertad. Así que prepárense porque todavía tienen hasta el domingo 22 de octubre para ir a la Feria Internacional del Libro 2023 y adquirir sus libros y de paso darse una vuelta por todo lo que tienen en la feria. Vamos a ver ¿cuál es la recomendación del libro que tenemos para ustedes? Ahí les va. Amigos, como cada año ya se vuelve una bonita tradición, aquí nuestra visita en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2023, pero como ya se ha vuelto una tradición, luego nos preguntan, oye meme, ¿cuáles son los libros chidos? Pues ya saben que para ver los libros chidos y comprar los libros chidos a precios chidos, solamente en la Brigada para Leer en Libertad. Mi querida Marina, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, te traigo muchas cosas. Yo sé que te gusta el periodismo, entonces nada más y nada menos que Humberto Musacchio. Vean, por favor, hablando de Granados Chapa, a megaprecio 50 pesos y literal solo lo consigues en la Brigada porque es de esos libros que querían destruir en la vida y que la Brigada vino a salvar. Me encanta la Brigada, rescatando las lecturas censuradas desde tiempos... Exactamente, inmemorables. Entonces solo lo consigues en el puesto de la Brigada para Leer en Libertad, 50 pesos. El primero. Luego, tenemos un libro sobre Beirut, que es... Quiero que vean, por favor, porque es un diario de Beirut. Ay, lo quiero. Donde te van contando la historia de esta familia y cómo de pronto pues llegan a un país en el que empieza una guerra. Creo que es imprescindible en este momento para tener una idea de lo que puede estar sucediendo en otros países. Necesito este libro en mi Bueno, vida. ese libro, precio original en una librería, pues estaba por ahí como de 500 pesos, está en 100 pesos en la Brigada. Luego, de uno de mis autores favoritos, Peter Kumper, tenemos El Sistema, y mi libro así, pero favorito del mundo mundial de Peter Kumper es Diario de Nueva York. Quiero que vean, no solo para los que les gusta dibujar, para los que les gusta el diseño, es que te cuenta Nueva York
de todo tipo de estilos, colores, sabores. Puede ser acuarela, puede ser grafos, puede ser simplemente pintura. Es verdaderamente una locura. Yo fui de las que lo compré en precio original de a 600 pesos cuando salió y ahora estoy llorando porque en la brigada lo tenemos solo a 100. O sea, si te hubieras esperado nada Si más. me hubiera esperado nomás tantito, lo hubiera pagado 6 veces menos. Y Peter Cooper va a estar con nosotros este sábado, así que corran por él, porque además se lo pueden llevar firmado. O sea, ¿cuántos días nos quedan? Porque esto ya se acaba, estamos en la recta final de la feria. ¿Cuántos días le quedan a la banda para que venga a comprar no solamente estos, que es la recomendación de este año, sino vean la cantidad de libros que hay aquí atrás? A ver, a partir de mañana a las 11, bueno, todavía pueden llegarle al Zócalo, estamos hasta las 9 de la noche, hoy jueves, y mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, sábado y domingo de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ojo, la programación en fin de semana empieza temprano, empieza a las 11 y el viernes empezamos a las 2. Marina, de toda esta, o sea, de esta feria del libro, ¿qué es lo que rescatas o qué ha sido lo diferente al año pasado? A ver, bueno, ayer dimos una plática sobre Palestina, o sea, creo que el estar con los temas de coyuntura fue directo. De pronto se abrió uno, tuvimos una presentación porque uno de los escritores no pudo venir y en cuanto vimos que se abrió uno, dijimos, hay que hablar de Palestina, ¿no? Entonces esa charla ya está ahí, la pueden ver en redes. Yo creo que ha sido muy emocionante ver la cantidad de jóvenes interesados en novela gráfica. Eso me ha sorprendido muchísimo, cada vez más. Tuvimos ayer, por ejemplo, hoy vi una presentación de los chicos de Farileo, son unos chicos que cantan, que yo de pronto dije, ¿qué está pasando? Porque veo una cola que ya no sé para dónde va. Son unos chicos jovencitos que los descubrimos hace 3 ferias. ¿Y cómo serían de buenos que su tercera feria fue el Zócalo, ¿no? Cantando. Entonces busquen Farileo en redes, la verdad nos sorprendieron, pero muchísimo. Hoy todavía están a punto, pueden llegar todavía al Zócalo, tenemos a los Chamucos, en Chamuco TV en vivo. Y además quiero decirles que los 8 libros que se van a regalar, obviamente los 3 eventos que hemos tenido sobre Chile han sido muy, muy emocionantes. Pueden descargar el libro de Mark Cooper, Memorias Chilenas. Él fue el traductor directo de Salvador Allende. Luego el libro de Tati Allende y el libro de Ariel Dorfman. Creo que son 3 libros imprescindibles, además de un libro sobre sufragista, además de un libro sobre Elena Garro, uno sobre nazis. O sea, los 8 libros los pueden descargar gratis. Pues ahí está, todavía tienen tiempo, acuérdense que esto se acaba el 22 de octubre, así que vengan por sus libros, vengan a pasar un rato porque hay pláticas, hay exposiciones, hay libros, hay muchos libros, entonces dense una vuelta, muy baratos, y traigan la recomendación que les puedo hacer por experiencia, traigan una mochila, ¿no? Varias carritos si es posible, porque se van a llevar, es la oportunidad que tienen para llevarse libros, pero para hacer una librería en sus casas. Entonces, recomendaciones, aquí están. Échenle cáiganle con los libros y aquí los estaremos esperando. Mi querida Marina, siempre es un gusto. No, como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el Zócalo. Nos vemos en el Zócalo.